del ser vivo es precisamente preservar esta vitalidad, preservar la vigencia, ¿cierto? Entonces, y la preservación de la vigencia es mediante un mecanismo establecido de forma natural que permite que un ser vivo pueda permanecer vivo a través del tiempo. Y el único proceso de poder cumplir con ese fin es precisamente tener un organismo similar que continúe la vigencia, es decir, reproducirse, ¿cierto? Reproducirse. ¿Está la lista? Entonces, podríamos concluir que la reproducción, o mejor dicho, la vigencia de los seres vivos, la vigencia es el fin supremo de que exista precisamente ese hecho de estar vivos. Y todo el sistema, todo el organismo, toda la organización de este ser vivo está dado para eso, para que pueda cumplir con este fin de supervivir, de permanecer vigente como especie. ¿Cierto? Nos reproducimos para estar vigentes como especie. Sin embargo, dentro de la misma especie, cada individuo busca estar mejor que el otro para poder cumplir este fin. En el mundo, en el reino animal en general, en forma instintiva, se programa que el que está en mejores condiciones es el único que logra poder cumplir con este factor de reproducirse. Entonces se dan elementos puntuales que permiten que el que está en mejores condiciones, y eso ligado a un mejor momento del medio ambiente. Quiero demorarme un poquito en esto para poder entender finalmente entre nosotros qué cosa es la función reproductiva, qué cosa es reproducir, ¿cierto? Entonces, en el reino animal, en forma instintiva, los organismos mantienen una relación con el medio ambiente para estar en mejores condiciones, y precisamente también que ese medio ambiente les provea el mejor momento para reproducirse. De tal forma que algunas especies puntuales no se reproducen si no tienen el medio ambiente adecuado, y postergan, con el riesgo de desaparecer, como especie. Y asimismo, por ejemplo, la demostración de que el fin supremo es la reproducción, y una vez que se reproduce ya terminó su función como vida, es por ejemplo lo que ocurre con los salmones, ¿cierto? Vemos la vida del salmón que cruza en contracorriente, llega y hasta encontrar el medio ambiente propicio para producir la fecundación de los huevos, y una vez que termina esta función, terminó su vida. O sea, una vez que nació, creció, se fue a los mares, creció, buscó su mejor momento y vuelve al mismo momento donde nació. Entonces, nos percatamos entonces que el fin supremo es eso. Nos preparamos desde nuestra formación, está programado eso para seguirnos formando, es decir, seguir reproduciendo. Muy bien, entonces nos encuadramos en lo que es el factor reproducción.
todo lo que hemos dicho es un fenómeno natural. Y finalmente ya centramos en nosotros, el varón y la mujer, como organismos, necesitan desarrollar un adecuado acondicionamiento. Es decir, como todo ser vivo, alcanzar la madurez, y que esta lógicamente está preparada genéticamente. ¿Se dan cuenta? Entonces, desde que nosotros estamos formados, estamos hechos para eso, para lograr reproducirnos. Recordamos un poquito nuestra embriología y nos acordamos que es a partir de la cuarta semana embrionaria y ya se ha establecido todo un proceso evolutivo. Reconocemos las estructuras, saco vitelino, ectodermo, endodermo, ¿cierto? Entonces aparece cuarta semana la migración de las células germinales primitivas, ¿cierto? Y hay un mesenterio dorsal y nos vamos ubicando en el espacio de nuestro futuro organismo, ¿cierto? Acuérdense de que después de ser cuadrúpedos nos volvemos bípedos. Eso tiene que ver también con el posicionamiento de nuestros órganos. Y vemos que ya las gonadas primitivas, hacia la quinta semana, ubicándose en las crestas genitales, llegan a construir lo que debe recordarse las gonadas indiferenciadas, ¿cierto? Entonces, embriológicamente, acordemos desde la tercera hasta la quinta semana, la evidencia de las gonadas indiferenciadas, y que a partir de ahí, programado también por acción farmacológica, utilicemos ese término, hormonal, van a diferenciarse esta gonada indiferenciada, diferenciarse en testículo o formarse un ovario, ¿cierto? Recordar cómo llegar. Aquí para recordar un aspecto. Así como nosotros estamos programados desde la primera célula hasta conformar un organismo, tenemos todo un periodo evolutivo y de desarrollo, evolutivo, formativo del organismo y desarrollo. Y tenemos reconocidos los periodos etarios. Uno nace y tiene las células germinales. Tenemos una primera infancia, que son los primeros 5 años, en el que el individuo aprende a comenzar a desprenderse de la dependencia, ¿cierto? De la dependencia, sobre todo de la sustentación. Aquí viene una dependencia de la sustentación de nutrientes, ¿cierto? Los primeros 5 años. La segunda infancia, entre los 6 a los 10, son periodos casi de quinquenio. Esta segunda infancia es ya el poder discernir y seguir independizándose. Mientras tanto, llegamos ya de entre los 11 a los 15 años, llamada la famosa adolescencia por medio, que viene a ser la tercera infancia, ¿cierto? Para llegar a la primera adultez de los 15 a los 20 años. Entonces, nos percatamos que desde el nacimiento hasta la primera adultez, que los 20 años, es todo un periodo de 20 años. ¿Qué se ha logrado hoy con eso? Desarrollar, fortalecer y lograr una madurez de órganos y sistemas. Dentro de ellos, el sistema reproductivo. Pasamos a la segunda adultez, que es la etapa madura, ¿cierto? Que dura un promedio de 20 años. 20 años.
Después de los 20 años tenemos una tercera adultez entre los 40 y 60, que es la etapa, ya no hay desarrollo, ya no hay nada, la denominan consolidación. Una cuarta adultez entre 60 y 80 años, que es la etapa presenil, y a partir de los 80, la etapa senil. Ahora, ¿este recuerdo para qué? ¿Este recuerdo para qué? Para encontrarnos en el periodo etario óptimo para la reproducción. Entonces, vemos que este periodo óptimo va o constituye la segunda adultez, entre los 20 y 40 años. Pero si vemos que tenemos un rango de 20 a 40 años, bajo el concepto de lógica, que los extremos siempre de una normalidad, los extremos de una normalidad conllevan riesgos, es decir, a los 20 años está llegando a su madurez para reproducirse, y a los 40 años la está terminando, ¿cierto? Escogemos un periodo central, periodo total, 20 años. Un periodo óptimo entre los 25 y los 35 años, y un periodo ideal, el quinquenio central, de los 27 a los 32 años, para hombres y mujeres, en la etapa donde el organismo en su estado adulto, madurez adulta, tendría idealmente las mejores condiciones para lograr este hecho fundamental de la reproducción. Muy bien, rápidamente pasamos entonces, después de todo este preludio, a lo que es la reproducción dentro del aspecto masculino. Y si hemos desarrollado toda una etapa previa de crecimiento, de madurez, es precisamente para que nuestros órganos estén aptos y óptimos. Aptos y óptimos, ¿cierto? Porque se puede estar apto, pero aún no hay un estado de que asegure una eficacia, ¿cierto? O sea, un hecho que garantice la función como órgano hacia el cometido. Entonces, recordamos, esto es anatomía, recordamos el órgano reproductor masculino. Acuérdense que tenemos dos partes embriológicamente unidas dentro de un organismo efector, que es el sistema urogenital, ¿cierto? Entonces, anatómicamente separamos lo que es el aparato urinario del aparato reproductor. Es un esquema por demás conocido, lo tienen en los libros, pero lo he traído para sintonizarnos un poco de lo que significa el posicionamiento y entender finalmente la función misma, que es el establecimiento y el propiciar entre dos órganos que se complementan, buscar el fin supremo, que es la unión de ambas células, ambos gametos. Entonces, tenemos a partir del testículo, tenemos las orientaciones del epidídimo, el eferente, tenemos las vesículas seminales, la próstata, la uretra y el meato urinario externo, uretral externo, que es la sangre. Muy bien, dentro de lo que es la reproducción masculina, tenemos que considerar esquemáticamente los eventos, o sea, cómo se produce. Un primer evento es el fenómeno espermatogénico, es decir, la espermatogenesis. Entender cómo llega a formarse este gameto masculino, ¿cierto? El gameto masculino. Luego de ahí tenemos
si ya está formado el gameto masculino, tenemos que entender fisiológicamente cómo el organismo masculino actúa y desarrolla, y para el desarrollo de la cópula, es decir, la formalización del acto sexual y la participación en la unión con el organismo femenino durante el coito. Es decir, es toda una formalización que es donde intervienen las estructuras anatómicas preparadas precisamente, y para eso existe el acondicionamiento del aparato reproductor para lograr precisamente la ubicación y posicionamiento de los gametos en el lugar adecuado. Un tercer evento significa entender que todo este proceso está condicionado, está ordenado por una acción hormonal, es decir, tenemos las sustancias expresamente producidas por nuestro sistema endocrino que condicionan desde la etapa fetal el ordenamiento, condicionan la formación del gameto, la ubicación del gameto y las condiciones para que pueda llegar precisamente hasta encontrarse con el otro gameto femenino. Entonces, tres eventos que están señalados en toda la literatura: la formación del gameto, el condicionamiento del coito, y entender que todo este proceso es un evento hormonalmente regulado. Estamos firmando, ¿no? Estamos firmando. Ya no sé eso, ya después se lo ingresa sin ver. Este es un cuadrito que lo tienen también en los libros, simplemente para recordarles desde la formación, desde la migración fetal, de lo que constituye la célula primordial, formación de la espermatogonia, la primera meiosis, primera vez duplicación, crecen las células, que crecen como órgano mediante mitosis, finalmente avanza, viene la primera meiosis hasta formarse desde el espermatogonio hasta las espermátides. Las espermátides en realidad ya la división única y posicionamiento cromosómico después de 46 cromosomas se dividen cada una en 23. Hasta ahí es la espermátide. Es un proceso que ya lo conocen y eso hay que realizarlo pormenorizadamente después. Después de la espermátide viene otro proceso final. Acuérdense que las espermátides son células igual como un conocimiento epitelial común, pero por esta célula común epitelioide sufre otro proceso final, que es la espermatogenesis, la espermiogenesis, que es la formación en sí del espermatozoide. Este espermatozoide que tiene que tener un condicionamiento muy especial que le permita un movimiento. Para conseguir este movimiento es una adecuación final, que es precisamente modificaciones celulares que consiguen determinar la anatomía propia del espermatozoide, que lo conocemos como una base central nuclear, que es la cabeza, y un elemento móvil, que es el flagelo. Recordar de que todo este proceso ocurre dentro del túbulo femenino, ¿cierto? Por fuera y cerca a la base, a la membrana del túbulo seminífero, están las células primigenias de los espermatogonios. En la medida que avanzan hacia la luz, van transformándose en espermátides y finalmente en espermatozoides.
Y todo esto condicionado, como hemos mencionado, por la acción hormonal, fundamentalmente ¿de quién? De la testosterona. Hasta ahí ya estamos mencionando por primera vez la palabra testosterona. Sin embargo, ¿y quién la sintetiza la testosterona hasta ahí? Las células de Leydig, ¿cierto? Entonces, ya estamos grabando, estamos mencionando espermatozoides, testosterona, células de Leydig, ¿cierto? Y estas células de Leydig, desde la etapa fetal, están formando testosterona. Y esta testosterona primitiva es la que va a condicionar primero la formación del testículo. Y una vez ubicado el testículo, va a condicionar que esta célula primitiva espermatogonio pase a ser espermatocito, espermátide y finalmente termine siendo espermatozoide. Entonces, la hormona que regenta todo este proceso es la testosterona. Como decía, los factores hormonales. Pero la testosterona, si bien es cierto que en cantidades mínimas está dentro del organismo, no actúa para la formación espermática si es que esta célula que lo está formando, la célula de Leydig, que lo forma en cantidades mínimas, niveles mínimos, solamente de vigencia estándar, no actúa para la maduración, la transformación desde el espermatogonio hasta el espermatozoide si es que no alcanza un nivel adecuado. Y ese nivel adecuado está condicionado por otras hormonas, pero estas hormonas ya no dependen de la célula de Leydig, sino ¿de dónde? Del sistema central, ¿cierto? Partiendo del hipotálamo, continuando con la hipófisis, la adenohipófisis, ¿cierto? Entonces, hay dos hormonas adicionales ahí, es la LH y la FSH, ¿cierto? Entonces, la testosterona la produce la célula de Leydig y tiene que ver con el crecimiento y la división de las células germinales, ¿cierto? Pero esta testosterona no va a actuar ni va a alcanzar los niveles suficientes o que las células de Leydig produzcan los elementos suficientes si es que estas células no están estimuladas por la LH, ¿cierto? Que estimula las células en la secreción de testosterona y a la vez la FSH estimula al otro componente. Hay otro componente celular que está fuera de los túbulos hemíferos, que es las células de Sertoli, que son otras células que tienen una capacidad de sostén. Y que estas células de Sertoli van a precisamente actuar en la parte final de la evolución de la formación del espermatozoide, es decir, en la espermiogénesis. Formada la primera parte, estando la célula en las condiciones formales de las células, esta tiene que condicionar un cambio. Ese cambio está condicionado por las células de Sertoli, influenciadas por la FSH. También hay estrógenos. La testosterona también promueve la existencia de factores estrogénicos a partir de la Sertoli. Y finalmente hay otra hormona presente en esto, es la hormona del crecimiento, que en general es la que sustenta todo el proceso desde la partida de la espermatogonia hasta la formación misma del espermatozoide. Entonces, ¿cuáles son los factores hormonales? Estos son los factores hormonales.
Esta es su obligación reconocer, obligación grabar, obligación aprenderse de memoria, factores hormonales dentro del proceso de espermatogénesis. Y eso siempre le van a estar preguntando. Nuevamente, para recordar lo que les he dicho, el espermatogénesis es el proceso a partir de la espermátide producida en la segunda división meiótica y se diferencia hasta llegar al espermatozoide. Es decir, esta espermátide es una célula redondeada clásica, ¿cierto? No tiene ninguna posibilidad sino de movimiento ameboide, como todas las células. Las células tienen una capacidad intrínseca de movimiento, es decir, de plasticidad, ¿cierto? Pero no se impulsa, sino puede adecuarse al sistema mediante movimientos ameboides. Pero luego de este, influenciado por las células de Sertoli, lo que produce las células de Sertoli, comienzan a producir un alargamiento de estas células, de la misma estructura de la membrana celular. Y los componentes internos de esta célula comienzan a posicionarse, a polarizarse. Y se empieza, el aparato de Golgi comienza a posicionarse en un polo. Y esto, denominado el acrosoma, constituye la cabeza del espermatozoide. La cola o flagelo es la conformación proteica, denominados conformación proteica, que el ordenamiento interno de los corpúsculos intracelulares formando microtúbulos, el famoso axonema. La misma recubierta celular en el alargamiento se pega mucho más a estos microtúbulos y mediante una reacción proteica, o sea, mitocondrial, va el ordenamiento mitocondrial formando los microtúbulos, va a posibilitar un alargamiento, y esto es la cola, que al final, mediante una reacción celular, es que posibilita la acción flagelar que le da el movimiento, el impulso. Entonces, de tal manera de que la formación del espermatozoide tiene eso, de concentrar todo el núcleo básico y el resto conformar un aparato de locomoción. Esquemáticamente, lo que hemos mencionado, en uno de los polos que se congrega el aparato de Golgi prácticamente, conforma una adecuación también proteica denominada acrosoma, que es la cápsula que protege a todo el aparato y se va condicionando. Este es el núcleo de la célula. Ese núcleo de la célula se condiciona de tal manera de que agrupa lo central de esta espermátide, dejando el resto solamente como reacción proteica. Y ahí lo tenemos esquemáticamente. Una cabeza, un cuello y un flagelo final. Es un esquema que lo tienen en el modo. Para recordarles entonces, una vez conseguido esta célula flagelar llamada espermatozoide, recordamos sus características. Alcanza un movimiento hasta de 4 milímetros por minuto. Entonces, tanta es la potencia
y desgaste proteico que le permite alcanzar esta velocidad.